Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Mónica Pinto. Mónica, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto compartir el segmento con usted, Mónica. Muchas gracias por la invitación y contenta de estar con ustedes por este medio. Muchas gracias, Mónica. Siempre es un gusto platicar con usted. Le cuento de qué nos gustaría platicar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta edición. Por ahí pues siempre recibimos dudas y preguntas de la gente a través de nuestras redes sociales. Esta semana escogimos por ahí algunas y pues con ayuda de sus conocimientos vamos a estar contestándole a la gente, ¿le parece? Claro que sí. Buenísimo. La primera pregunta que tenemos por acá, Mónica, dice: ¿qué puedo hacer para evitar retener líquidos, Mónica? Ok, es una pregunta muy interesante. Primero tenemos que saber cuál es la razón por la cual se retienen líquidos y a partir de eso pues poder hacer algunas cuestiones puntuales para evitarlo. Recordémonos que la retención de líquidos no es lo mismo que estar hidratado, ¿verdad? Entonces no es por un consumo excesivo de agua, eso es para empezar, para aclarar. Y lo segundo es que puede estar relacionado a varias cosas. Una de las cosas es la respuesta al calor, a la temperatura y a la altura sobre el nivel del mar de cada persona, digamos. Hay personas que cuando van al puerto, por ejemplo, o van a un área más caliente del país, suelen hincharse y retener líquidos. Es una respuesta de adaptación corporal, ¿verdad? O cuando viajan, por ejemplo, cuando hay cambios de altitud en un avión, por ejemplo, hay también una retención de líquidos que, como digo, es una respuesta de adaptación al cuerpo. Y entonces hay otros motivos también, que esto ya estamos hablando de motivos fisiológicos o motivos patológicos con alguna enfermedad relacionada, ¿verdad? Algún tipo de presión arterial descontrolada, algún problema de riñones, por ejemplo, que ya son casos más extremos, ¿verdad? Los más comunes suelen ser por temperatura y por algún tema en alimentación también, ¿verdad? Entonces, los tips para evitarlo es principalmente saber que la retención de líquidos está asociada al consumo de sodio, elevado de sodio o sal. Entonces, yo quiero evitar retener líquidos, tengo que tratar de consumir mi alimentación lo más baja en sodio posible. Esto incluye cómo preparamos los alimentos, pero también incluye el consumo de alimentos ya parados. La mayoría de cosas que vienen empacadas, enlatadas, embotelladas, listas para consumir, cuando leemos en una etiqueta nutricional pueden tener altas cantidades de sodio y eso puede hacer que si yo consumo varios de estos productos pues pueda provocarme una retención de líquidos. Entonces el consejo sería reducir la cantidad de sal, sodio, consomés y cosas artificiales que utilizamos para sazonar nuestras comidas y tratar de comer lo más natural posible. Definitivamente una hidratación adecuada también es importante y ahí ya van cosas más a largo plazo, que es cuando tenemos un músculo más saludable, la hidratación es más efectiva. Entonces pues también nos ayuda a evitar un poco el tema de la retención de líquidos. Buenísimo, por ahí me llama bastante la atención el primer comentario que nos hacía Mónica y quizás por ahí podríamos decirle que sería el paso 1, ¿verdad? Ver, ir a un chequeo médico y que nos digan el motivo exacto por el cual estamos reteniendo líquidos y de ahí partir, ¿verdad? Porque hay muchos remedios caseros, hay muchos consejos que recibimos por ahí, pero quizás no estamos yendo a la fuente o al origen del problema, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería el primer paso, ¿verdad, Mónica? Correcto, sí. Igual, digamos, si yo sé que padezco de la presión, eso sería lo primero que yo tengo que revisar, ¿verdad? Entonces quizás me enfoco más en el tema de la presión arterial porque es un poco más común que la gente lo padezca. También hay que recordar que añadiendo a eso la hipertensión es muchas veces una enfermedad silenciosa. Entonces una cosa tan sencilla como la medición al azar de la presión arterial en una farmacia o en el lugar de trabajo, a veces tienen un aparato o en casa hay un aparato que no usamos, pues confirmar que la presión arterial esté en niveles adecuados, que es menos de 120/80. Ok, buenísimo. La segunda pregunta que tenemos para acá, Mónica, dice: si no hago ejercicio o si no entreno de una manera fuerte, igualmente puedo tomar proteína.
Imagino que esto se refiere a los suplementos de proteína, Mónica. Correcto, me imagino que sí. Y bueno, la verdad es que en este caso depende, es la respuesta, porque va a ser como analizando el caso específico de una persona que está sustituyendo comer por tomar un suplemento. Recordémonos que podemos obtener las proteínas a partir de lo que comemos. Entonces, si yo no estoy haciendo ejercicio, no siempre va a ser necesario que yo consuma un suplemento porque no necesito un aporte más alto. Ahora, si yo estoy utilizando este polvo de proteína como una parte de mi comida, es decir, por ejemplo, si en la cena en lugar de comer huevo o en lugar de comer pollo, voy a hacer algún batido con un suplemento de proteína, está bien, porque digamos que no estoy ni quitando ni agregando, sino que estoy comiendo lo que me toca. Por supuesto que lo principal es saber cuánto es mi requerimiento, ¿verdad? O sea, cuánto debo yo consumir de proteína para saber cuánto me puede aportar los alimentos y cuánto me puede aportar el suplemento. Entonces, en este caso, para las personas que no hacen ejercicio, no entrenan, o incluso los que entrenan y necesitan consumir un suplemento, este tipo de cosas sí es necesario que sea calculado por un profesional, porque esa es la manera que tenemos de saber si yo necesito ese extra o si yo necesito ese suplemento, o si no lo necesito porque no estoy entrenando, pero quiero sustituir comida por ese o hacer alimentos mejor calidad nutricional. Por ejemplo, quiero hacer unos panqueques, pero quiero que sean panqueques con proteína, ¿verdad? Por ejemplo, quiero hacer una avena que sea un poco mejor de calidad nutricional, con más proteína, le agrego polvo de proteína. Pero para saber si eso me puede afectar en mi peso principalmente, pues lo que yo tengo que saber es si está calculado dentro de lo que yo tengo permitido consumir según mis necesidades y mis objetivos. Ok, buenísimo. Y aprovechando ya que estamos hablando acerca del tema de la proteína, Mónica, también se habla mucho por ahí de que la ingesta de proteína va aumentando en relación también con la edad, Mónica. Es aconsejable que con la edad, por la pérdida de masa muscular, también se incremente la cantidad de proteína que uno consume al día, ¿es así? No necesariamente. Las necesidades nutricionales van a depender del estilo de vida, es decir, pueden aumentar si yo aumento cantidad de actividad física, si yo tengo una condición específica en la que necesito más proteína. Lo que sí es cierto es que sí hay una mayor pérdida de masa muscular a partir de los 50 años, incluso se habla que 45, ¿verdad? Entonces sí debemos cuidar más nuestro consumo de proteína que en otro momento de la vida, ¿verdad? Entonces quizá de más jóvenes pudimos habernos no comido la suficiente cantidad de proteína y no hubo efecto, pero quizá mayores sí. Entonces, más que decir que la necesidad aumenta, lo que debe aumentar es la atención en que yo esté comiendo la cantidad suficiente de proteína para cuidar mi masa muscular, ¿verdad? Entonces eso también va acompañado de ejercicio, ¿verdad? Porque recordémonos que el ejercicio es lo que estimula el fortalecimiento de la masa muscular. Entonces, si yo consumo suplementos, si yo consumo más cantidad de proteína, pero no pongo a mi músculo a trabajar, pues no voy a tener el efecto que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber que puede suceder, sobre todo en pacientes mayores, adultos mayores, consumen muy poquita proteína. Ya los abuelitos no quieren comer pollo, no quieren comer carne. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, sí aplica un suplemento de proteína en polvo, porque ya por temas dentales, por temas de consistencia, por ejemplo, o de pesadez, ya no quieren consumir este tipo de alimentos. Y ahí sí aplica utilizar un suplemento. Qué buenísimo. Y la última pregunta, por cuestiones de tiempo, Mónica dice, la pregunta del millón: ¿por qué es más difícil bajar de peso para una mujer? Esta pregunta pues es bastante frecuente, ¿verdad? Sí, la verdad es que tiene mucho que ver con el tema del metabolismo y el tema hormonal, ¿verdad? También acordémonos que los depósitos de grasa en una mujer son mucho más que los depósitos de grasa en un hombre. El cuerpo de una mujer, sobre todo si ya han tenido bebés, pues se prepara para hacer crecer ese bebé, para nutrirlo y también para cuidarlo. Es decir, se necesita una capa de grasa para cuidar el entorno, digámoslo así. Entonces, pues por eso es que es un poquito más difícil disminuirlo, ¿verdad? Porque al final tenemos más grasa que un hombre, porque sí nuestros depósitos se ven afectados hormonalmente, ¿verdad? Y también porque gastamos menos calorías en reposo que un hombre. Entonces, por ejemplo, si un hombre sentado sin hacer nada, de mi misma estatura y mi misma edad, gasta 1500 calorías solo con estar ahí sentado, quizá yo gasto 1200, ¿verdad? Entonces ya solo esa diferencia de metabolismo basal
hace que yo necesite ser más restrictiva para crear un déficit calórico, que es lo que me va a hacer perder grasa, ¿verdad? Que es lo que queremos perder cuando hablamos de perder peso. Entonces, definitivamente es una cuestión anatómica y fisiológica propia de las mujeres. No quiere decir que es imposible lograrlo. La verdad es que, como ya hemos escuchado y se ha puesto un poco de moda, y aunque suene un poco cliché, pero la verdad es que no hay que compararnos ni con otra mujer ni con otro hombre, porque el progreso de cada uno es diferente, las circunstancias y las condiciones personales también son diferentes, así que el avance debe ser medido a través de mis objetivos, mi metabolismo y mis condiciones específicas, y no tanto comparar con otra persona. Sí, buenísimo. Y si uno está trabajando bajo este objetivo, Mónica, que es bajar de peso o reducir porcentaje de grasa corporal, enfocarnos bastante en el déficit calórico, ¿verdad? Llevar un muy buen control de cuántas calorías estoy consumiendo, cuántas calorías estoy gastando, y de esta manera, independientemente si uno es hombre o mujer, pues el proceso debería de funcionar, ¿verdad, Mónica? Sí, es verdad. Siempre para saber cuánto yo necesito, pues sí se necesita que lo calcule un profesional que me diga cuántas porciones de cada grupo de alimentos debo consumir, que es la manera más fácil de llevar un estilo de vida o un estilo de alimentación que me permita tener ese déficit, es saber cuánto puedo consumir, y a partir de eso, pues tratar de respetar esas porciones, que usualmente lo que suele suceder es que tenemos cosas de fin de semana, que usualmente es en el fin de semana donde perdemos ese déficit, con algunas cuestiones que tienen más calorías, comidas rápidas, alcohol, por ejemplo, o los snacks que se consumen con alcohol, nos hacen consumir una cantidad de calorías alta, que probablemente nos portamos bien toda la semana, pero esos 2 días o 3 días del fin de semana llegamos tablas o un poquito más, y entonces ni subimos ni bajamos, o subimos media libra o bajamos media libra, precisamente porque lo que hay que enfocarse es en el déficit calórico, ¿verdad? En estar gastando más de lo que estoy consumiendo. Buenísimo, pues estas eran las preguntas que teníamos por cuestiones de tiempo. Mónica, si nos pudiera recordar cómo aparecen en redes sociales para colocarlas ahí en pantalla. Claro que sí, con mucho gusto, @monitapl en Instagram, ahí me pueden encontrar, y con mucho gusto pueden comunicarse si necesitan alguna asesoría personalizada. Super, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Mónica, y como siempre un gusto compartir el segmento de nutrición con usted. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.